Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, molt agraït per la invitació. Jo faré la intervenció en castellà perquè no sé si tothom parla valencià. La pregunta també donaria per a molt, però vaig intentar ceñir-me als 10 minuts. Bueno, en primer lugar, el relato. El relato oficial es que estamos en crisis. Es verdad que estamos en crisis, estamos en la crisis climática, que yo llamo multicrisis global, porque no solo es una crisis climática, es una crisis de biodiversidad. Estamos con la sexta extinción masiva, no solo por el cambio climático, sino porque el ser humano nos hemos encargado muy mucho de destrozar la biodiversidad ya antes del tema del cambio climático. Estamos en una crisis alimentaria, no solo por la guerra de Ucrania, también por el cambio climático, por otros motivos. Estamos en una crisis de suministros, de colapso del comercio internacional. Basta que un barco se encalle en el canal de Suez para que se nos pare toda la rueda del comercio, porque en pandemia hasta nos dimos cuenta que hasta las mascarillas las traíamos de China y ahora nos damos cuenta que el 60% del cereal, cuando tanto campo abandonado por aquí, lo traíamos de Ucrania, en fin. Y frente a este relato de la multicrisis, pues supuestamente la Unión Europea lleva a cabo este Pacto Verde Europeo y una transición que yo llamo transacción energética, en base a grandes parques y macrocomplejos de energías renovables. Este es el relato oficial. Aquí se ha hablado de colonialismo ya en prácticamente todas las intervenciones. Esto es novedoso. Vamos a ver, esto es una palabra fuerte, pero creo que es bastante realista, un poco abordando la pregunta que has formulado. Efectivamente, el medio rural es un medio colonizado, no desde las renovables, esto no es nuevo, no desde hace decenios, sino desde que el Estado español se convirtió en un Estado liberal, que tuvo la particularidad de crecer sus élites burguesas a base de destrozar el medio rural, más sus colonias, por supuesto, y las clases sociales populares. Entonces, ahora fueron las renovables, hace X años fueron los grandes embalses, fueron las minas, en el siglo XIX fueron los ferrocarriles, y así seguimos una tras otra. Yo vengo de un pueblecito que ahora estamos evacuados, efectivamente, está en Mas Blancos, San Agustín. Empezamos en 2014, hemos pasado, ahora tenemos un proyecto de 300 hectáreas, hemos pasado por un proyecto de macrogranja, por un proyecto de campo de golf y por un proyecto, que realmente eso sí que es colonialismo. Todos los lodos de depuradoras del área metropolitana de Valencia acaban en unos campos que teníamos ahí al lado y además estaban siendo cultivados, con lo cual, si eso no es colonialismo, que baje Dios y lo vea. Pero es que además, en el medio rural, lo que estamos observando es una erosión bastante grande de las garantías democráticas, de los mecanismos de participación, de los controles mínimos legislativos ante los procesos de evaluación ambiental de proyectos. A mí, viendo un poco la situación de algunos pueblos, me hace preguntarme si realmente algunos elementos básicos de la democracia, tal y como la entendemos, llegaron realmente a algunos pueblos. El derecho a disentir. Hay pueblos que, desgraciadamente, ha habido enfrentamientos y hay enfrentamientos personales por no estar de acuerdo con este relato oficial del macroparque que va a traer mucho empleo y mucha riqueza, etcétera, etcétera. La transparencia. El pánico de las consultas públicas. Yo no digo que nos pongamos a nivel de Suiza con la democracia directa, pero es un pánico total a preguntar, a consultar, a reunir a la gente, también como ha comentado Javier, ni para hablar de cuánto será el canon, ni cuáles serán las elecciones. No hay información, la opacidad es lo que reina y también creo que se ha dado en el caso de Coves de Vinroa. Creo que esto nos sitúa en la pregunta de si realmente eso que llamamos transición democrática, que creo que también fue transacción democrática en algunas cosas, realmente llegó a algunos pueblos, llegó a algunas mentes, llegó a algunos discursos, porque a veces da la sensación de que no, y por eso esta cuestión es tan violenta. Luego, hablando de qué modelo para el medio rural, yo empezaría en este conflicto planteándome yo estoy de acuerdo en que renovables sí, pero yo doy clases de ordenación del territorio y para mí esto no es un problema técnico. Yo como experto, entre comillas, en ordenación del territorio, podría decir que aquí hay X variables que dicen que aquí es donde debería haber tal generación de energía o tal otra. Pero creo que ese no es el problema. No he escuchado un debate de cuánta energía necesitamos en el Reino de España, por un país que pierde población, que se envejece y que pierde industria. Por lo tanto,
cuánta energía en cada territorio, ya no por hablar de que Madrid o Barcelona, etcétera, sino como sociedad cuánta energía malgastamos, que también algo se ha comentado aquí, cuánta energía vamos a poder transformar en energía eléctrica, siendo que más del 80% de la energía que utilizamos viene de los hidrocarburos y va a ser muy difícilmente sustituible porque no tenemos aún la tecnología ni para la movilidad diaria ni menos aún para el transporte de mercancías, sobre todo de mercancías intercontinentales. Por lo tanto, ¿qué transición energética es esa? ¿Qué porcentaje ínfimo vamos a poder transformar a renovables con un daño enorme? Por lo tanto, el problema, el origen, para mí no está en un problema técnico de la del territorio, es un problema de vivir en un sistema capitalista atroz, cuya lógica clarísima es la acumulación por desposesión y la acumulación por despojo. Punto. Y me da igual que sean renovables, que sean campos de golf, porque fijaos una cosa, yo hice la tesis sobre el boom del ladrillo en la costa valenciana y en Cataluña y en Aragón. Podría enseñaros titulares de prensa de hace 25 años que son exactamente los mismos argumentos que se utilizan ahora para justificar la necesidad de energía, si queréis con mucha palabra que pone verde. Las mismas lógicas, el empleo, si no nos despoblamos, esto lo publiqué en un informe que llamamos Informe Bailía, las tácticas de siempre, no hay alternativa, estáis en contra de todo, protegéis más a los animales que a las personas, etcétera, 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 todo. Exactamente igual. Entonces era el Partido Popular más corrupto. Ahora no es el Partido Popular más corrupto. Ahora hay el PSOE. Porque, ojo, aquí también hay corrupción, va a haber corrupción y se van a destapar muchos casos de corrupción. Que, por cierto, en este estado en el que estamos, siempre trabajamos, lo comentamos antes, con hechos consumados. Para cuando demostramos el desalojo absolutamente indecente de vecinos y vecinas de la Punta, que aquello fue un desastre para el puerto de Valencia, nos dimos cuenta que efectivamente eso nunca tendría que haberse hecho, pues ahí está hecho. Y así es como funcionamos, también lo tengo que decir, con un sistema judicial, iba a decir una cosa más fuerte, pero vamos a decir conservador y garantista para según qué intereses. Y eso creo que también hay que decirse, porque al final estamos protegiendo un sistema manejado por unas élites que juegan a la acumulación por desposesión y a la acumulación por despojo. Esa es la situación, aquí y en Bruselas. Por lo tanto, frente a todo esto, ¿qué hacemos? Primera cuestión, y también lo comentaron en algún otro foro. Creo sinceramente, y luego saldrá, que el tiempo de las manifestaciones pacíficas se ha acabado. Y creo que las alegaciones y las días, y yo he trabajado en días y todas estas cosas, yo cada vez estoy más claro, luego creo que hablaremos, de la acción directa no violenta. A mí cada vez los ejemplos de la juventud en plan Extinction Rebellion, con todos los debates que se puedan ampliar y si vale la pena hacer la obra de arte o ponerse delante del Parlamento, pero es que creo que no nos queda otra, porque nos han dado un juguete roto que se llaman evaluaciones de impacto ambiental, que no sirven para muchas cosas ahora mismo, porque creo que el INAGA, corrígeme si no Javier, está pasando como el 90%, por lo que tú has comentado antes, bueno, yo lo resumo en 3 líneas, es decir, este juguete nos quita mucha energía, pero también debería haber otros cambios y yo creo que esto puede ser un buen debate. Y por último, para no extenderme demasiado, yo siempre digo que hay que venir llorado de casa, que todo está muy mal y que todos vamos a morir, todas estas cosas, pero que además hay alternativas que, para bien o para mal, vamos a tener que pasar por ahí por esto de la multicrisis comentada. Y esas alternativas, algunos hablan de decrecimiento. A mí la palabra decrecimiento no me gusta, porque nuestra cultura de crecer es como lo contrario que progresar, como estar mejor. Yo prefiero hablar de prosperidad sin crecimiento, porque yo creo que podemos ser, y especialmente en las sociedades rurales, sin tanto cachivache, sin tanta dependencia y volviendo a lo local, con relaciones próximas de calidad, con otro modelo de ocio, que por cierto se podría hablar de cuánta energía malgastamos en nuestros modelos de ocio, en nuestros modelos de turismo. Yo creo que desde los pueblos tenemos una plataforma muy idónea para mostrar que se puede vivir bien, incluso diría, se puede vivir mejor que con el consumo energético que tenemos hoy en día, sin necesidad de tanto macroparque, sin necesidad de tanto consumo y sin necesidad de tanto despilfarro. Porque es que encima resulta que somos unas sociedades opulentas, consumiéndolo más que ninguna otra generación del pasado, con más problemas de salud mental, más que ninguna otra generación desde hace bastantes años. Con lo cual, algo muy mal estamos haciendo como sociedad urbana y como sociedad rural. Pero, por lo tanto, creo que necesitamos un medio rural que se revise, que mire hacia atrás, y no, como dicen algunos, de volver a las cavernas y el ascetismo impuesto y no sé cuántos, que mire hacia atrás
a esos elementos de sostenibilidad, de relaciones próximas, de poco consumo, de vidas plenas, de vidas dignas, sin necesidad también de tanto consumo y de tanto despilfarro, porque, ojo, está muy bien decir que los chinos son los más contaminantes del mundo, y es verdad, pero son los más contaminantes del mundo porque nosotros compramos en eBay y en Amazon, no nosotros, pero mucha gente en este país, y somos los que consumimos todos esos cachivaches que contaminan muchísimo. Por lo tanto, hagámoslo mirar como sociedad, me da igual que estemos hablando de La Mata que de Valencia. Esto es una cuestión no rural-urbana, es una cuestión social. Por lo tanto, creo que caminos y alternativas hay, con ejemplos y también con lucha y con mucha lucha. Muchas gracias.